Bueno, vamos a continuar el- la exposición de la presentación que sirvió de base para la realización del Foro Teatino del 1 de marzo de 2022, debate sobre la nueva norma urbanística del suelo rústico en Andalucía. Ahora vamos a exponeros un ejemplo de aplicación de los parámetros que antes hemos visto en la normativa, especialmente los que están en el borrador del reglamento. Quiero advertiros que es una aproximación, es un análisis, digamos, sin depurar, simplemente para que tengamos una idea bastante próxima a lo que significa la aplicación de ese reglamento. Con esto quiero advertiros que no están todos los parámetros que hay que utilizar para determinar si una parcela es edificable o no a la vista del reglamento, ni tampoco efectivamente están depurados todos los parámetros, lo que significa que los datos que vemos pues pueden ser un poco más o un poco menos en función de la realidad que allí exista y cuando se pueden verificar los tamaños de parcelas, las edificaciones que allí están, etcétera, etcétera. Hemos usado para hacer el trabajo las capas de catastro de parcelas y de edificaciones. Creemos que es una aproximación bastante certera, pero insisto, no para usarla de forma habitual, sino para este debate, por ejemplo. Bien, continuemos. ¿Y dónde vamos a realizar esa evaluación? En la Serquía malagueña. La Serquía malagueña está formada por aproximadamente 29 municipios. Sin embargo, la evaluación no la vamos a hacer sobre la totalidad de ellos, sino sobre aquella parte que coincide con la delimitación del área de difusión que yo mismo realicé en el trabajo del mapa de la edificación suburbana y rural de Andalucía, cuyos contenidos metodológicos fueron publicados en Ciudad y Territorio en el año 2016. Para ello, ¿qué usamos? Pues usamos primero la edificación que estaba identificada en el mapa 1.10.000. Realizamos sobre eso un análisis de densidades para delimitar, por un lado, lo que eran aquellas zonas que tenían densidades propias del suelo rústico, es decir, más allá o densidades menores de 0,2 edificios por hectárea o de un edificio cada 5 hectáreas. Lo que eran densidades mayores a ese 0,2 son lo que determinamos como áreas de difusión, que son diseminados que ya están alrededor de los núcleos urbanos, y después también identificamos la zona interior de esos diseminados, que son sus nucleaciones, porque esos diseminados no son homogéneos y cuando la edificación adquiere una mayor densidad empieza ya a formar núcleos, que es lo que veis en esta imagen de ahora. Todo esto de aquí son los núcleos que formaban, pues se identificaron con la edificación de 2007. Unos tienen color ocre, que son los que llamamos de densidad o de componente suburbana, expresamente, que son entre 2 edificios por hectárea y 6, y después algunos otros no los veis porque son ya muy pequeñitos, están aquí o en otros lugares, tienen un tono rojo, que ya indican que esos no solamente son nucleaciones, sino que son nucleaciones de intensidad equiparable a lo urbano en sus mínimas densidades también. Bien. Si lo trasladáramos cada una de esas nucleaciones a un puntito y le diéramos volumen según el número de edificaciones que tiene, vendríamos esto de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, estamos en un lugar que no solamente tiene un diseminado muy extenso, que es de continuo entre municipios, sino que tiene muchísimas nucleaciones, la mayor parte de ellas de densidad suburbana y en algunas ocasiones, como veis por aquí, también de densidad urbana. Si tuviéramos que hacer una aproximación rápida, diríamos que hay como 3 sectores o 4. El sector Canillas de Albaida, el Málaga, el más intenso, con una intensidad parecida, la Orla de la Costa, entre el Rincón y Vélez. El resto, que es todo esto de aquí, y también una importante presencia de nucleaciones alrededor del pantano de la Viñuela. Bien, nos encontramos en la cuarta área suburbana de Andalucía por su volumen y dinámica de crecimiento. La clasificación que hicimos en aquel momento decimos que era una estructura de transición, en el sentido de que no dominaba ni el número de edificaciones que habían diseminado, ni dominaba tampoco
el número de edificaciones que hay en nucleaciones. Y por tanto, ahí estaba a medias entre esas dos modalidades de espacio suburbano. En cuanto a su dinámica, pues ahí tenéis una imagen de lo que apareció nuevo entre el 2001 y el 2006. Los puntitos de esta zona del diseminado representan las nuevas edificaciones que se implantaron con esa pauta de densidad. Estas zonas amarillas significan o identifican las zonas que se convirtieron en nuevas nucleaciones de densidad suburbana entre 2 y 6 viviendas o edificios por hectárea, y las zonas blancas son las que identifican los lugares donde se formaron nuevas nucleaciones ya de densidad urbana, es decir, de 6 hacia arriba. La mayor parte, como veis en la imagen del mapa, son del tono amarillento y por tanto la mayor parte de las cosas que aparecieron nuevas como nucleaciones fueron las de densidad suburbana. El modelo de crecimiento de estos lugares, de esta área de difusión, también se determinó en ese trabajo, aunque no se expuso expresamente con el detalle suficiente en el artículo que he hecho referencia. Viene a responder un poco a la imagen de lo que tenemos aquí, es decir, del rústico externo al área de difusión, que está representada por esta circunferencia. De ese rústico externo, pues se incorporan nuevos, se extiende el área de difusión en su evolución, que son estos ámbitos negros con el cordón blanco, son ampliaciones del área de difusión respecto a 2001. Se incorporan generando nuevos diseminados y después internamente, como se ve aquí, pues buena parte de esos diseminados por mayor edificación empiezan a constituir nuevas nucleaciones. Este proceso que vemos aquí, parte de la superficie de diseminado por redensificación se convierte en nuevas nucleaciones suburbanas, y una parte menor de ese diseminado también se convierte en nucleaciones urbanas. Estos son los núcleos blancos, estos son los núcleos amarillos. Y como veis, que quiero resaltar esto, no hay un traspaso de nucleaciones suburbanas a urbanas, sino que haya de diseminado a suburbano o de diseminado a urbano. Es decir, se nuclean dos modalidades de intensidad, pero esas dos modalidades de intensidad no se relacionan entre sí, saltando de una a otra, ¿no? Como podría ser posible. ¿Qué significa esto para mí? Pues significa que el espacio suburbano tiene esa condición de generar espacio suburbano y no de convertirse expresamente en ciudad. Esto para mí es muy relevante en el sentido de cómo debe tratarse este lugar. Pero bueno, cada uno también tendrá su opinión. Para que tengáis una idea de la dinámica de la zona de la serquía, debéis saber que de todas las extensiones del área de difusión que había en la zona litoral, el 25% de las extensiones nuevas se encontraron aquí, que eran en total 1.400 hectáreas de crecimiento del área de difusión. Y después, en cuanto a edificación, se concentró en este espacio la dinámica de 6.543 nuevas edificaciones, comparando 2001 y 2007, que eran el 40% de la nueva edificación que apareció en el litoral andaluz. Y por último, la pauta ya la hemos dicho, del diseminado al suburbano mayoritariamente y del diseminado al urbano minoritariamente. Bien, pues dicho esto y hecho esta pequeña caracterización del ámbito que vamos a evaluar, vamos a entrar en la evaluación. Las causas de inducción a la formación de nuevos asentamientos las vamos a analizar primero la condición de asentamiento, como vimos en el vídeo anterior, es decir, aquellos lugares que en un radio de 100 metros contienen 10 edificaciones o 15. Y después también vamos a analizar aquellos lugares del ámbito en el que se da también más de 6 edificaciones en un radio de 200. Estas son las dos, fundamentalmente, las causas de inducción a la formación de nuevos asentamientos. Cuando hayamos delimitado los asentamientos,
y aplicaremos el radio de 250, que es la, digamos, otra causa de inducción a la formación de nuevos asentamientos. Vamos allá. En primer lugar, cogemos el área de difusión, como hemos dicho desde el principio, y esto que veis aquí, estos puntos blancos, son ya las capas de catastro de edificación. También tomamos las capas de parcelaciones, no lo podéis apreciar, pero aquí están las 100.000 parcelas aproximadamente, son 98.000, que tiene el ámbito dentro de lo que es el área de difusión. Los municipios tienen más parcelas, porque algunos municipios, como veis, andan por aquí. A partir de ahí hacemos la primera opción de evaluación. Hemos identificado los asentamientos, que son todos estos punticos negros que aparecen y algunos rojos. Los negros son los de 10 a 15 y los rojos son los de más de 15. ¿Cómo hemos hecho esto? Hemos generado una malla sistemática con un hexágono de superficie equivalente a los radios que ha puesto el reglamento, y luego hemos contado el número de edificaciones que caen dentro de cada hexágono. A partir de ahí, estos puntitos no son más que los que cumplen la condición que estamos buscando, 10 edificios o 15. Bien, la siguiente operación que hemos hecho es trazar los 250 metros que dice el artículo correspondiente del reglamento, que impide la implantación de edificaciones de actuaciones extraordinarias. Además de eso, que son los núcleos existentes, los núcleos ordinarios, hemos calculado también los 250 metros a los nuevos núcleos que nosotros mismos hemos identificado. Son estos que aparecen por aquí, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, hemos calculado los lugares que quedan también inhabilitados de poder acoger actuaciones extraordinarias porque tienen ya más de 6 edificaciones en un radio de 200. Son estos que aparecen aquí. Y ese es un poco el mapa de las zonas excluidas de la promoción de actuaciones extraordinarias en la zona de la auserquía. La siguiente evaluación que tenemos que hacer es que el reglamento ha dicho que la vivienda solamente puede darse en parcelas mayores de 2,5 hectáreas. Hemos cogido y hemos sacado el centro de cada parcela, de las 100.000 parcelas que estaban dentro del ámbito. Son estos puntos rojillos que han aparecido ahora. Y ahora lo que vamos a hacer es evaluar cuántos de esos puntos rojillos están dentro de las zonas de exclusión y cuántos quedan fuera. Pues nada, ahí hemos empezado a identificar puntos que quedan dentro de la zona de exclusión de los núcleos ordinarios. Ahora estamos viendo los que quedan dentro de las zonas de exclusión de los 250 metros de los nuevos asentamientos identificados conforme al reglamento, y hay las parcelas que quedarían dentro de los espacios de más de 6 edificaciones en un radio de 200 metros. Como podéis apreciar, todavía quedan muchas zonas oscuras. En todas estas zonas oscuras que quedan fuera del área amarillenta, se supone que hay parcelas que cumplen las condiciones de no inducción a la formación de nuevos asentamientos. Pero tenemos que aplicarle el criterio dimensional de las 2,5 hectáreas, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Efectivamente, ¿qué ha ocurrido? Pues que la mayor parte de las zonas oscuras han desaparecido y ya solamente quedan algunos punticos dispersos en las zonas de menor densidad dentro del área de difusión, como es normal. Y aquí tengo que hacer una anotación adicional. He aplicado las 2,5 hectáreas, pero las 2,5 hectáreas son para aquellos lugares que no tengan naturaleza forestal. Como sabéis, en el área de la Auserquía, pues es una zona agrícola tradicional, pero de montaña media. Y esos suelos, en algún momento y por alguien, podrían entenderse o considerarse de naturaleza forestal. Con lo cual hemos aplicado también el filtro de ser más de 5 hectáreas. ¿Qué va a ocurrir? Porque los punticos que veis, muchos de ellos van a desaparecer porque no cumplen esa condición de tener más de 5 hectáreas. Ahí queda. Hombre, para que no os quedéis intentando ampliar la pantalla y tal, os voy a mostrar un detalle del resultado.
aquí lo tenéis. Aquí tenemos los asentamientos, los de más de 10, los de más de 15, con su área de 250 metros. Cuando están muy cerca, como veis, confluyen. Aquí tenemos el área de 250 metros también de un núcleo tradicional, en este caso de Arenas. Después también tenemos las zonas de más de 6 en el radio de 200, que son estos espacios de aquí. Y tenéis un montón de puntitos amarillos que han sido seleccionados, que están fuera de esa área de inducción a los nuevos asentamientos, pero han sido seleccionados porque no tienen la superficie mínima de 2,5 hectáreas, están por debajo. Y al final aparece aquí, señalo uno, aquí otro por aquí. Aparecen algunas parcelas donde sí se podrían promover las actuaciones extraordinarias y específicamente la de vivienda aislada, porque cumplirían todas las condiciones. Bueno, todas las condiciones que nosotros estamos evaluando, porque hay otras que no estamos evaluando y que podrían, pues, no poder disponer 25 metros de separación al lindero, no tener la ocupación, etcétera, etcétera. Hay más parámetros que nosotros ya, para lo que estamos haciendo, pues no lo hemos tenido en consideración y por tanto podría haber una mayor exclusión. Esta es la de 2,5 hectáreas, pero si le hacemos la aproximación a las 5 hectáreas, lo que vaya a ver es que muchos de estos puntitos van a desaparecer. Digo de los negros, de los puntitos que sí estarían habilitados. Efectivamente, pues ya no, de todos los que había por aquí, ya solamente nos queda este, 1, 2, 3, 4, en fin, no es cuestión de contarlos, pero como habéis visto, la mayor parte desaparece. Bien, la pregunta creo que es pertinente. ¿El reglamento responde lealmente a la reforma legislativa efectuada? Hombre, me hago esta pregunta por la razón de que parecía que la ley habilitaba el uso de la vivienda en suelo rústico. Evidentemente las condiciones que se regulen en el reglamento y en los planeamientos, pero se entiende que esas regulaciones no iban a inhabilitar el uso, como se ha visto en esa evaluación, que podría ocurrir y como ahora vamos a precisar un poco más. Por eso la pregunta me parece pertinente. ¿El reglamento es leal con la ley? ¿El reglamento puede legislar de manera que lo que la ley parece que permite no se puede cumplir? Pues esta es una pregunta que desde luego da mucho juego a un debate sobre esta cuestión. Aquí hemos sacado la estadística de los planos que habéis visto antes. Lo primero que quería yo señalar aquí es cuáles son los criterios más inhabilitadores del uso, por ejemplo, que estamos analizando, que es la vivienda. Pues aquí los tenemos por separado. Los 250 metros, los núcleos, digamos, ordinarios, inhabilitan el 18% de las parcelas. Los 250 metros de los nuevos asentamientos delimitados conforme al reglamento, otro 18, o sea que están, claro, que después esto se acumula, ¿no? Se acumula porque las superficies de inhabilitación, digamos, que confluyen unas sobre otras, pero su capacidad independiente es la que aquí estamos analizando. El 45% de las parcelas del ámbito, casi 45.000, quedan inhabilitados por los ámbitos de más de 6 edificaciones en un radio de 200 metros. Y ahora aquí, si tuviéramos el agregado, que lo tenemos aquí en estos datos de arriba, si tuviéramos el agregado, estaríamos sobre el 60% de las parcelas. El 60% de las parcelas del ámbito quedan inhabilitados por las causas de inducción a los nuevos asentamientos que nosotros hemos evaluado. Insisto que no son todas. Pero esta no es la causa fundamental. Como veis en estas dos columnas de aquí, es la superficie de parcela mínima, la de 25.000 metros cuadrados, 2,5 hectáreas, o la de 50.000 metros cuadrados, 5 hectáreas, las que producen las inhabilitaciones más severas. En este caso, la de 2,5 hectáreas inhabilita el 96,7% de las parcelas del ámbito y la de 5 hectáreas al 99% de las parcelas del ámbito. Son inhabilitaciones muy severas. Prácticamente este ámbito queda fuera de la capacidad de implantación de este uso prácticamente. En cuanto a la estructura por número de edificaciones, pues aquí la tenemos.
hay parcelas edificadas, no edificadas, perdón, 78.000, casi el 80% del ámbito está no edificado en suelo rústico. Hay con una edificación casi el 18% y en un 2% tiene más de una edificación. Esta es un poco la estructura que nos da la información de catastro. De las cuales 40.000 no inducirían a la formación de nuevos asentamientos, es decir, que estas se podrían edificar, estas se podrían legalizar y estas no, estas 417 no. Y 60.000 aproximadamente sí estarían afectadas por los conceptos de inducción a los nuevos asentamientos. Claro, las parcelas de 2,5 hectáreas, la mayor parte del parcelario rústico de la zona está por debajo de las 2,5 hectáreas y por tanto queda inhabilitado por esta razón, además de lo de las causas de inducción a nuevos asentamientos. Hay una sucesión de criterios y entre el 97 y el 99% queda por debajo de la parcela mínima, lo que prácticamente produce una inhabilitación general del uso de residencial. ¿Por qué pasa esto? Pues en mi opinión pasa esto porque se están utilizando parcelas mínimas propias de las viviendas agrarias y propias de los ámbitos de secano de las campiñas andaluzas y de los espacios forestales para determinar el umbral mínimo, que asumo sería el que el reglamento debiera ajustar, un umbral mínimo a partir del cual nadie podría regular por debajo. Lo único que pasa que ese mínimo, en mi opinión, se ha colocado muy por encima de las estructuras agrarias de algunos espacios andaluces. Esto es solo un ejemplo, no es un estudio sistemático de Andalucía, por supuesto. Lo importante es que esta regulación del reglamento es de mínimos generales para Andalucía, como hemos dicho. Y por tanto los planeamientos urbanísticos generales, el PEGON o el PEGO, no van a poder ajustar a la realidad de los municipios salvo para hacerlas más restrictivas. Es decir, que la capacidad que ofrece el reglamento a los municipios en su planeamiento general es que las condiciones de inducción sean todavía más restrictivas que lo que aquí estamos señalando en la aplicación de estos lugares. Hay que decir que esto ocurre en un lugar como la Serquía, de una agricultura de montaña media mediterránea, de pequeña dimensión, que existe en Andalucía en muchos lugares y no son todos iguales. En los lugares de latifundio, pues no va a ocurrir esto porque las parcelas probablemente sean mayores de 2,5 hectáreas, pero claro, Andalucía es diversa y el reglamento es para todos. Tal vez esa regulación tan general no sea la más apropiada a realizar desde el planeamiento y estos parámetros, como parece normal, sean los parámetros a introducir en las planificaciones municipales, no en un reglamento. Pero bueno, ahí queda eso también de paso. Bien, pues después de ver los resultados que hemos obtenido de este intento de aproximación a la aplicación del reglamento, también es pertinente preguntarse si este era el balance esperado por la reforma legislativa. Yo creo que es un balance sorprendente tanto para los que estaban en contra de la regulación de la vivienda, que ven que diciendo que, como dice la ley, la vivienda parece que es un uso extraordinario, pero en algunos lugares por esta vía parece que no se va a poder aplicar. Y también para los que estaban a favor, que pensando que la ley habilitaba este uso, pues por la misma razón parece que no. Y por tanto, no sé a quién contenta más la situación generada, pero en el fondo muy sorprendente. Veamos los resultados ya aplicados a lo que se puede y no se puede hacer. Hemos puesto una primera hipótesis aquí, en la que valoramos que solamente 1.427 parcelas, el 1,46% de todo el ámbito, reúne los requisitos que el reglamento pide. No serían autorizables 76.720, el 78%, pues no cumplen las condiciones de inducción a la formación de nuevos asentamientos o las parcelas mínimas exigibles. En este caso, en la hipótesis 1, estamos hablando de las de 2,5 hectáreas.
podrían ser regularizables 754 parcelas, es decir, parcelas que están edificadas con una edificación si cumplen los requisitos de no inducción y de parcela mínima, 0,77%, y 19.155 parcelas estando edificadas pues no se pueden regularizar y su única vía sería si han prescrito como edificaciones que no tienen licencia AFOS, o si no han prescrito podrían ser disciplinables, y si hemos tenido licencias, están allí porque tenían licencia conforme a los planeamientos en vigor, pues serían edificaciones fuera de ordenación. Ese conjunto entero sería del 19,53%. Hemos hecho una segunda hipótesis que, pensando que la parcela no iba a ser 2,5 hectáreas, sino que podría ser 5, y lo único que ocurre en el fondo es que bajan las viviendas autorizables por no cumplir esa dimensión de parcela, y bajan también las regularizables por el mismo motivo y suben proporcionalmente hasta el 20% y al 80% casi las no autorizables y las que están en el grupo de los AFOS fuera de ordenación o disciplinables. Por tanto, pues la mayor parte de las parcelas rústicas están inhabilitadas, las no edificadas están inhabilitadas para implantar el uso de vivienda aislada debido a los criterios que ya hemos evaluado, y las que están edificadas pues solamente podrán ser fuera de ordenación AFO en caso de que hayan prescrito las infracciones y se hubiesen cometido. El tema es que no acaba la cosa aquí, sino que, como dijimos en el vídeo anterior, hay una condición de inhabilitación general del municipio cuando la suma de la superficie de esos asentamientos que hemos intentado identificar como agrupaciones de edificaciones irregulares sea mayor del 50% del suelo urbano de ese municipio. Y también nos hemos aproximado a la evaluación de este factor en el ámbito, y el resultado es el que veis aquí, que hay un grupo de ellos, está compuesto por Frigiliana, Torrós, Sayalonga, Cómpeta, Archez, Canillas de Albaida, Sedella, Alcaucín, Piñuela, Cútar y Totalán, que se cumple el requisito y por tanto tienen un número de asentamientos urbanísticos con superficie superior al 50% de su suelo urbano, y por tanto en ese caso ya no pueden autorizar ninguna vivienda. No sabemos muy bien esto a qué, bueno, a una medida de escarmiento, de castigo jurídico a los municipios que han tenido un mayor desarrollo de suburbano. No cabe otra forma de entenderlo, creo. Y finalmente, pues tener el resultado. Ya me despido de vosotros, os dejo con la misma cita que puse en el vídeo anterior para que nos llame la atención de si verdaderamente hemos comprendido el territorio rural, y yo diría que más, si hemos comprendido también la propia ciudad y la relación entre ambas cosas, formando ese objeto maravilloso que es el territorio. Bien, lo dejo ahí para que vayáis reflexionando. Me despido de vosotros, os agradezco vuestra atención y saludos.